Cordial saludo, familia Homic. Vamos a dejar grabada la sesión número 1 de física. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Un momento. Muy bien, entonces vamos a trabajar la sesión número 1, la sesión número 1 de física de 11. Empezamos con la temática, ley de Lorentz. Ley de Lorentz. Vamos a revisar este concepto de la ley de Lorentz. ¿Qué es la ley de Lorentz? La ley de Lorentz es una fuerza magnética para una carga puntual. Una carga puntual. Muy bien. Esa sería esa primera definición de la ley de Lorentz. Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a un gráfico. Pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí un imán. Un imán curvo, donde tiene su polo positivo y su polo negativo, que también se le coloca norte o sur, o polo positivo o polo negativo. Como son polos opuestos, los polos, ¿qué va a pasar con esas cargas? ¿Sí? ¿Qué sucede? Ok, entonces vamos a mirar, aquí empieza a haber un campo magnético que nosotros no vemos, pero que efectivamente se empieza a reflejar, empieza a existir, ¿sí? Cuando tenemos dos imanes y los tratamos de unir, no somos capaces. ¿Por qué? Porque estos campos que existen ahí no permiten y efectivamente se repelen. Pues eso que no vemos, que es como que nos hiciera una fuerza, y efectivamente pues se llama es una fuerza, hay un campo magnético dentro de ese espacio. Ah, ok. ¿Qué dice la ley de Lorentz? La ley de Lorentz, ¿para qué es? Para una partícula que penetra en el campo. Vamos a pintar la partícula aquí en azul. Ahí está, una partícula. Y esa partícula puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Y la partícula entró al campo. Cuando ella entra, ¿por qué entró? Porque venía con una velocidad. Al venir con una velocidad, entonces se ejerce una fuerza dentro de ese campo. Entonces, la ley de Lorentz encontró, ¿cómo podemos nosotros encontrar, sí, efectivamente, qué es lo que interviene allí? Entonces, vamos a extraer la información en un diagrama. Entonces, aquí tenemos un diagrama que es el siguiente. Tenemos la partícula y la partícula me está, pues está influenciada por una fuerza, ¿sí? Ella ingresó con una velocidad. ¿Y a dónde ingresó? Al campo magnético que lo vamos a llamar B. Ese sería el campo. Y como podemos observar, tenemos un ángulo. Ah, ok, porque cuando penetró, efectivamente, con respecto al campo hay un ángulo. Entonces, tenemos las cargas positivas y las cargas negativas. Ah, ok, entonces vamos a mirar carga positiva. Carga positiva. El gráfico de la carga positiva fue como el que realicé, pero vamos a volver a repetirlo. ¿Sí? Aquí tenemos la carga, tenemos la fuerza, ¿sí? Tenemos la velocidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué le vamos a añadir? Que el movimiento que se genera por esa partícula dentro del campo es de forma contraria a las manecillas del reloj y me genera de forma circular. O sea, ella empieza a hacer así. O sea, voy a extraerlo. ¿Cómo empieza a girar? De esta manera, coloquemos unas flechas para indicar que va en contra de las manecillas del reloj. Ahí está dando vueltas
en contra de las manecillas del reloj. Eso cuando es una carga positiva. Cuando la carga es negativa, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar cuando la carga es negativa. Entonces, carga negativa. Cuando la carga es negativa, ¿qué sucede? Entonces, tenemos la partícula que está ingresando con una velocidad, ingresó con una velocidad, pero ahora la fuerza, ahí está, la fuerza ya se está dibujando de forma diferente. Eso hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, el movimiento va a ser de esta manera, ahí está. Es decir, que va en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a pintar acá cómo es ese movimiento. Ahora las flechas van de esta manera. Muy bien, familia. Allí tenemos la parte teórica de lo que está sucediendo con un campo magnético. ¿Sí? Ahora, revisemos algo más. Vamos a tomar apuntes para antes de hacer un ejercicio. ¿Cómo encontramos esa fuerza? Ahorita vamos a mirar cómo encontramos esa fuerza. Por ahora, hagámonos la siguiente pregunta. Siempre que hay esa pregunta, es una pregunta clásica. Siempre que hay en una región, un campo magnético B, que es un campo magnético B, al entrar en ella, una partícula cargada se va a desviar. ¿Cómo sería entonces la respuesta para este tipo de pregunta? ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, viene la respuesta, porque según el gráfico que vimos, podemos pensar que siempre, pero aparecen las condiciones. Esas condiciones hay que tenerlas muy presentes. ¿La respuesta cuál sería, familia Homie? No siempre. Ok, entonces la pregunta, ¿cuándo sí? No siempre. Puesto si la velocidad, entonces vamos a mirar la condición, si la velocidad es paralela al campo, vamos a mirar, es paralela, aquí ahora, paralela al campo, entonces coloquemos aquí campo, con su símbolo B, si es paralela al campo, es decir, B paralelo se escribe de esta manera, B paralelo al campo. Si B es paralelo al campo, entonces la fuerza de Lorentz es igual a 0. Interesante detalle. Si la velocidad con la que ingresa es paralela al campo, entonces la fuerza de Lorentz es igual a 0. Por lo tanto, la partícula no se desvía. La partícula no se desvía. Muy bien. Ahora sí la pregunta, ¿cómo encontramos esa fuerza de Lorentz? Tenemos una fórmula. Vamos a aprenderla. ¿Cuál es la fórmula? Ok, vamos a mirar. Esa fórmula es la siguiente. La fórmula, un momento, vamos aquí. Ok, esa fuerza de Lorentz, ¿a qué es igual? Se puede escribir de dos formas. Es igual a la carga por, de aquí por, producto, y entre paréntesis tenemos un producto escalar de la velocidad por el campo. Producto escalar de la velocidad por el campo. Pero como en este caso no vamos a verlo con el producto escalar, entonces como magnitud. Ah, ok, entonces la fórmula puede cambiar o va a cambiar la fórmula en magnitud. Magnitud de la fuerza de Lorentz es igual a la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo. Muy bien.
Y esto pues es una formulita. Revisemos la fuerza. La fuerza, ¿cómo la vamos a entregar? En newtons. Entonces, en newtons. La fuerza la vamos a en newtons. La carga, ¿cómo va a ser la carga? La carga, ¿cuál es la magnitud? En columbios. Ok, vamos a apuntar ese dato. Coulombios, coulombios, muy bien. En coulombios, ahí está la carga que se representa en coulombios. La velocidad, ¿qué magnitud de la velocidad? Metros sobre segundos, metros sobre segundos. Y el campo B también tiene una magnitud. El campo se menciona en Tesla, en Tesla, en Tesla, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se puede aplicar este ejercicio. ¿Cómo podemos resolver el ejercicio para un ejercicio? Perdón, ¿cómo podemos resolver un ejercicio en particular? Ya tenemos toda la información, tenemos toda la información. El ejercicio es el siguiente. Vamos a copiar el ejercicio. Dice de la siguiente manera. Dice así el ejercicio. Una partícula de masa es una partícula de masa. Entonces vamos a mirar cuál es la masa. La masa, la expresión de la masa en este momento, masa es igual la masa es igual a 10 a la menos 25, 10 a la menos 25 kilogramos. Ok, una partícula muy diminuta, ¿sí? Y la carga Q, la carga, ¿a qué es igual la carga? La carga es igual a 10 a la menos 15 columbios, 10 a la menos 15 columbios. Muy bien. ¿Qué más dice el problema? Dice que entra en dirección perpendicular, esos son datos interesantes, en un campo magnético de intensidad, y vamos a mirar qué intensidad tiene, entonces vamos a extender esto aquí. Entonces, el campo tiene intensidad B igual, que es el campo, B igual a 1.2 teslas. Ah, ok, 1.2 teslas. Con una velocidad, pues con una velocidad igual a 4 puntos por 10 a la 4. Como podemos ver, trabajamos con magnitudes muy pequeñas o muy grandes, porque son partículas diminutas, metros sobre segundos. Ahí está. Viene la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta, o A, es la pregunta A. Dice lo siguiente, calcular el radio, vamos a ver el radio de la partícula, porque efectivamente es circular el radio, el periodo, frecuencia, a ver, periodo, ¿eso cómo se hace? Vamos a mirar la frecuencia, ¿sí? La frecuencia y la velocidad angular. Velocidad angular. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con ese movimiento, jóvenes? Ese movimiento es circular, ya lo vimos ahorita en la teoría, que es circular, y como es circular, por eso podemos hablar de velocidad angular. Este modelo es el que vamos a trabajar. ¿Cómo se resuelve? Según lo que vimos, la fuerza de Lorentz, ¿a qué es igual? La fuerza de Lorentz es igual a la carga, ¿sí? En magnitud, por
la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo. Muy bien. Por ningún lado vemos periodo, por ningún lado vemos frecuencia, por ningún lado vemos radio. ¿Cómo resolvemos entonces eso? Ah, ok. Hay que recurrir a informaciones anteriores que tengamos de un movimiento circular. Y resulta lo siguiente. Por ser circular, el tipo de fuerza que se está ejerciendo en ese campo es una fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta, fuerza centrípeta. ¿Y cuál es la fórmula de la fuerza centrípeta? No sé si ustedes lo recuerdan, que esa fórmula es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya apareció el radio. Es decir, que esa F es la que después nosotros vamos a reemplazar aquí. Interesante dato. Entonces, ¿a qué sería igual si reemplazamos? Ok, entonces vamos a reemplazar. Si nosotros reemplazamos, en vez de F colocamos M por velocidad al cuadrado sobre R. ¿A qué es igual? A la carga Q, ojo, estamos reemplazando por la velocidad por el campo. ¿Qué acabé de hacer? Insisto, acabé de reemplazar la F de la fuerza de Lorentz por la fuerza centrípeta. Al lado izquierdo, coloqué masa por velocidad al cuadrado sobre R y al lado derecho la fórmula de fuerza de Lorentz. ¿Qué tenemos que despejar? R. Ah, muy bien, R, que es el que está en el denominador, acá abajo. Entonces, por propiedades de ecuaciones que vemos en matemáticas, esta R pasa a multiplicar o multiplicamos todo por R, entonces me quedaría masa por la velocidad al cuadrado es igual y multiplico aquí por R por la carga por la velocidad sobre V. Despejamos efectivamente el radio, el radio es igual, masa por velocidad al cuadrado queda al otro lado y carga, velocidad y el campo pasan a dividir. ¿Podemos cancelar una velocidad? Claro que sí, abajo tengo una velocidad, cancelamos con una velocidad y me queda entonces que eso es igual a masa por la velocidad dividido entre la carga por el campo. Muy bien, acabamos de encontrar una fórmula para el radio. Reemplacemos la masa es 10, a la menos 25, 10, a la menos 25, no voy a colocar unidades para agilizar, por la velocidad, y la velocidad es 4 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, dividido entre la carga, y la carga en este caso es 10 a la menos 15, 10 a la menos 15, por el campo que es 1.2 teslas, 1.2 teslas. Es decir, que el radio, ese orden de ideas, haciendo las respectivas operaciones, cobres, haciendo las operaciones, ese radio nos va a dar 3 por 3, ahí calculadora, propiedad de potencia, bueno, bien pilosos con esa operación. 3,3 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. En este caso, estamos hablando de metros. Ok. Hemos encontrado el radio. Ah, ok, muy bien. Ahora vamos a encontrar qué más nos están pidiendo. Ok, nos están pidiendo la velocidad angular, nos están pidiendo el periodo. Entonces vamos allá, a ver, encontremos la velocidad angular, porque como ya tenemos el radio, aparece o recordemos otra fórmula. La otra fórmula, ¿cuál es? La fórmula de esa velocidad angular. W es igual a la velocidad con la que ingresó la partícula, en este caso, sobre el radio. Y como ya tenemos eso, sencillo, la velocidad 4 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, a ver, dividido entre 3 por 3, 3,3 por 10 elevado a la menos 6. Muy bien, es decir que la velocidad angular, haciendo las operaciones, es 1.2
1.2 por 10 a la 10 radianes por segundo. Excelente, muy bien, jóvenes. ¿Qué nos falta? El periodo. Muy bien, vamos, el periodo. Vamos a alcanzar a ver si lo alcanzamos a resolver. Periodo de nuestras fórmulas anteriores que pudimos obtener que el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Recuerden que el periodo es lo que tarda en dar una vuelta completa la partícula. Vamos a ver cuánto tarda. Ah, ok, 2pi, esto es calculadora, sobre la velocidad angular, 1.2 por 10 a la 10. Ok, hacemos la operación y eso nos da en nuestra calculadora, nos da 5,24 por 10 a la menos 10 segundos. Eso es algo muy rápido, 10 a la menos 10 segundos. Ahí está. ¿Qué nos hace falta? A ver, ¿qué nos hace falta? La frecuencia. Ok, vamos allá a la frecuencia. ¿Cómo encontramos la frecuencia, mis queridos estudiantes? La frecuencia que es igual a otra fórmula de física que ya se vio anteriormente, es 1 sobre el periodo. Y ya tenemos el periodo. Mire cómo todo va conectado. Todo está conectado. Entonces, la frecuencia aquí es igual a 1 dividido en 5.24 o 5,24 por 10 a la menos 10. Es decir, que la frecuencia sería igual a, haciendo la operación, 1.91 por 10 elevado a la 9 hercios, Hz, o segundos a la menos 1. Es lo mismo, ¿no? Voy a ponerlo acá, segundos a la menos 1, que son hercios. Ok, muy bien. Bueno, este ejercicio que acabamos de realizar, muy similar al que tenemos en nuestro taller. Continuamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? Fuerza de Lorentz. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Nuestro siguiente tema, las leyes de Maxwell. Vamos a revisar las leyes de Maxwell. Vamos a ver en esta sesión cuántas alcanzamos a revisar. Entonces, leyes de Maxwell. Tenemos aquí al matemático, físico y muy importante Maxwell. ¿Cuáles son las leyes de Maxwell? Vamos a mirar, pero antes de pensar en las leyes de Maxwell, analicemos qué eran las leyes de Maxwell o en qué momento se da. Entonces, apuntemos la siguiente característica que pudo ver Maxwell. El espacio está lleno, el espacio está lleno. En un momento vamos a cambiar acá. El espacio está lleno. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. El campo electromagnético. Bueno, muy bien. Campo electromagnético. Entonces tenemos cargas positivas, tenemos cargas negativas también, ¿sí? Y también, ¿qué tenemos? Tenemos los famosos imanes. Ah, ok. Por aquí con una carga positiva o negativa, otro imán por acá. También sé que le ponemos norte o sur. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Y depende de los imanes, se atraen o se repelen, ¿cierto? Entonces, se atraen o repelen. Atraen o repelen. Muy bien. ¿Qué más podemos entonces nosotros determinar? Entonces, con las leyes de Maxwell, ¿sí? Vamos a mirar cómo influyen esas cargas, cómo influye eso que está allí. Entonces, cómo influye
esas cargas y los imanes en un campo magnético. Y eso fue lo que estudió Maxwell. Eso fue lo que estudió Maxwell. Recuerden que estas leyes las vamos a revisar, ¿sí? No minuciosamente, sino que se van a analizar de forma global, porque minuciosamente requiere cierto tipo de matemática. Pero para nuestro grado podemos analizar las definiciones. Entonces, esas cargas, vamos a dibujar por acá, esas cargas, tenemos cargas, por aquí tenemos cargas positivas, negativas, y ahora con imanes. Ok, tenemos los imanes, tenemos aquí las cargas, y tenemos por aquí esos campos. Ok, un campo aquí, vamos a dibujar. Resulta que cuando nosotros tenemos de las cargas hacia el campo o hacia un campo, es lo que se revisa o lo que estudia las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Vamos a apuntar Maxwell. Caso contrario, o sea, cuando estamos de vuelta, a ver, vamos a mirar, cuando estamos de vuelta, de esta manera, es la fuerza de Lorentz, que ya la vimos. La fuerza de Lorentz. Okay. Fuerza de Lorentz, que esa ya la vimos. Muy bien. Entonces Maxwell estudió, fue el caso contrario. ¿Y cuáles son las leyes? Vamos ahora sí a mirar cuáles son las 4 leyes. Ya hicimos esta parte teórica para poder por lo menos situarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Todo esto son trabajos con cargas, ¿sí? Cargas positivas, cargas negativas. Entonces, ¿cuál es la primera ley? Primera ley, vamos a primera ley. ¿Qué dice nuestra primera ley? Se conoce como la ley de Gauss. Ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Describen cómo las cargas, describen cómo las cargas afectan al campo magnético. Al campo magnético. Muy bien, lista la ley de Gauss. Ahora miremos cuál es esa formulita que en ese caso matemáticamente no la vamos a utilizar, sino que la vamos a dejar enunciada. Es como se llama la primera ley, ley de Gauss. Tenemos una formulita, tenemos aquí como un gradiente, tenemos aquí campo, aquí es igual, tenemos aquí estas magnitudes, que serán motivos de estudio en grados superiores. Esa es la primera ley de Maxwell, conocida como la ley de Gauss. ¿Sí? Recuerden que las cargas del mismo signo se repelen y las de distintos se atraen. Entonces, el campo eléctrico decae con la distancia. Apuntemos ese detalle para la primera ley de Maxwell. El campo eléctrico decae o disminuye, decae con la distancia. Podemos decir, claro, lógico, porque entre más lejos, pues se pierde dicho campo, o ya se va desapareciendo porque me estoy alejando. Entonces, ¿tiene lógica? Claro que sí, tiene lógica. ¿Cuál es la segunda ley? Ok, revisemos la segunda ley. La segunda ley, que se llama la ley de Gauss del magnetismo, ley de Gauss
Ley de Gauss del magnetismo. Ley de Gauss del magnetismo. ¿Qué dice esa ley? Vamos a mirar qué dice esa ley. Tomemos nota. Al no haber ni fuentes ni sumideros, al no haber ni fuentes ni sumideros, interesante, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Eso es lo que determina la segunda ley de Maxwell, ¿sí? O ley de Gauss del magnetismo. Entonces, ¿cómo sería la formulita de la segunda ley de Gauss? Ok, aquí tenemos la formulita vectorial y tenemos este producto es igual a cero. A cero. Dicho de otras palabras, como hicimos también la parte de arriba, ¿qué es lo que lo podemos expresar de otra forma? Y era el siguiente, no puedo partir un imán, y obtener un monopolo. ¿Qué es eso? Pues vamos a mirar, lo voy a explicar. Si tenemos un imán, aquí tenemos un imán que tiene las dos eh, norte-sur, ¿sí? O positivo o negativo. Si nosotros lo partimos, pues vamos a partirlo aquí, vamos a simular que lo partimos. No podemos pensar que al partirlo aquí apareció la carga norte, o positivo o negativo, y aquí la carga sur. Eso no es verdad. ¿Qué dice esta segunda ley? Si yo lo parto, lo que voy a tener son dos imanes que efectivamente va a reflejar la, los polos opuestos. Que si yo parto un imán, no quiere decir que va a quedar solo positivo o solo negativo. No. Esto fue lo que encontró la ley de Gauss del magnetismo. Interesante, jóvenes. Bueno, tenemos estas dos leyes de Maxwell. En nuestra próxima sesión revisaremos las otras dos junto con otra temática. Espero que este material les pueda servir y puedan enriquecer el conocimiento. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.